buenas tardes, amados hermanos. Gracia y paz. Qué contento, qué gozo por estar en este medio compartiendo con cada uno de ustedes, ¿verdad? Ahí en casita, hoy domingo, esta tarde hermosa que el Señor nos ha regalado. Espero que la palabra que toquemos en esta tarde, en esta hermosa tarde, sea de edificación para cada uno de nosotros, sea de edificación para nuestra familia, para nuestros hijos y para todo aquello que pueden tener alcance en esta tarde. Vamos a hacer una pequeña oración antes de entrar en el momento de la palabra. Señor, gracias. Gracias porque tú eres quien nos hace participantes, Señor, de tu naturaleza para nosotros poder expresar la vida de Cristo a través de los tiempos. Señor, gracias por cada uno de mis hermanos que está conectado en esta hora, que está unido a esta transmisión en vivo, Señor. Oramos para que tú nos fortalezcas en el hombre interior, a cada uno de nosotros, Señor, que somos tus hijos, Padre. Muchas gracias, Señor, porque si estamos de pie es porque a ti te ha placido. Aleluya. Bueno, mis amados, en esta tarde quiero compartir una palabra que el Señor puso en mi corazón. Y esta palabra tiene como tema esta dinámica o esta temática, mejor dicho, la vamos a desarrollar bajo el tema edificaciones sostenibles en los tiempos. Repito, edificaciones sostenibles en los tiempos. Cuando nosotros hablamos de la palabra sostenible, la cual se define como la sostenibilidad, se refiere por definición a la satisfacción de las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer las suyas, garantizando el equilibrio. En pocas palabras, nuestras edificaciones como hijos de Dios, como agentes de esperanza, que Dios nos ha permitido ser colaboradores de su reino, colaboradores de su obra, de su propósito, en medio de nuestra edificación, tiene que servir nuestra edificación o modelar una garantía a la generación presente y a la generación futura. Por lo tanto, nuestra edificación hoy en día es vital para poder dejar una generación que sea sostenible en los tiempos, que permanezcan y que mantengan el nombre de Cristo en alto, siendo edificado por la iluminación de la palabra. Esto implica un gran desafío para todos nosotros, porque cada uno de nosotros, por causa de que todos estamos edificando, quizás sea en nuestra familia, quizás sea en un ministerio, quizás Dios nos ha puesto alante de un ministerio, pero todo hijo de Dios está edificando. Esto implica una gran responsabilidad para todos nosotros. Y vamos a entrar en la escritura, vamos a usar una base bíblica o escritural para poner más en dinámica este tema. Vamos a ir a 1 de Corintios en su capítulo 3, versículo 10 hasta el 14. 1 de Corintios, capítulo 3, versículo 10 al 14. Y leemos la escritura en el nombre de Cristo. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare, escuche bien, oro, plata, piedra preciosa, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. ¿Qué
qué interesante lo que el apóstol Pablo le está mencionando a la iglesia de los Corintios a través de una carta. Lo primero que tenemos que analizar es a quién Pablo le está escribiendo esta carta. Esta carta fue escrita para los corintios, donde estaban pasando cosas que era casi imposible de que una iglesia allí se mantuviera. Era casi imposible de que una iglesia allí fuera sostenible, porque allí había individualismo, había filosofía, había carnalidad. Y esto le traía carga al apóstol. Una de las iglesias que más le dio preocupación a Pablo, una de las iglesias que más le hizo trabajar al apóstol Pablo, fue esta iglesia de los Corintios, por causa de que ellos eran muy buenos fluyendo en los dones, discerniendo los dones, pero no tenían amor. Por lo tanto, ahora bien, los corintios tenían ventaja y desventaja. ¿Cuál era la ventaja que los corintios tenían? Ellos tenían gran experiencia con los dones espirituales. Sabían cómo expresar los dones. Podían discernir dónde operaba un don, qué hermano tenía X don. Ellos podían discernir, pero no tenían amor, ni el cuidado, ni la prudencia que necesita o que se necesita para expresar un don. Y por esta causa el apóstol Pablo le corrige a los corintios, porque él sabía que los dones son dados por gracia y que solo es una habilidad impartida por el Espíritu Santo de Dios para la edificación de los santos. Ahora escuche lo siguiente. Por lo tanto, un don que no se usa en amor para colaborar con la edificación de los santos, teniendo en cuenta el fundamento, el cual es Cristo, es un don que se está expresando desde una posición no adaptable al fundamento, el cual es Cristo, y no puede producir una edificación sostenible en los tiempos. El problema de nosotros nunca va a ser con el fundamento. El problema va a ser con la sobreedificación. Y qué interesante lo que el apóstol Pablo le está diciendo a los corintios, donde habían tantos dones, donde habían tanta manifestación, donde allí los dones eran expresados. Pero faltaba algo, le faltaba amor. Por eso es que los dones, como herramienta dada por Dios, como habilidad dada por Dios, los dones no abren puertas. Los dones expresan quién es Dios en el creyente. Los dones expresan la obra de Cristo en el creyente. Pero los dones no lo es todo. El fundamento es más importante que los dones. Porque los dones son herramientas, habilidades dadas por Dios. Dese cuenta que cada uno de nosotros tiene diferentes dones. Uno profetiza, otro enseña, otro reparte, otro tiene diversidades, otros hablan en lengua, otros interpretan. Pero solamente son herramientas. Y el fundamento, o cada edificación, ¿verdad?, que se usan los dones como herramienta, cada edificación tiene que ser adaptable al fundamento. Ahora bien, desventaja que tenían los corintios, que no tenían amor, eran orgullosos, eran partidistas. Algunos tenían como maestro a Pablo, otros tenían como maestro a Apolo, otros tenían como maestro a Pedro, y operaban en lo que es el individualismo. Nosotros sabemos que hay un peligro cuando nosotros elegimos a quién escuchar. Cuando el Espíritu Santo no es el que gobierna nuestra vida, nuestro sentido como hijos de Dios. Cuando el Espíritu Santo no es el que nos guía y nosotros queremos edificar por nuestra propia cuenta. Ahora bien, el apóstol Pablo
aunque él sabía lo que estaba pasando, le exhorta a los corintios a que miren cómo están edificando sobre el fundamento, el cual ellos sabían que era Cristo. Ahora vamos a ver alguna palabra que Pablo usó cuando le escribió a los corintios sobre el fundamento o sobre su edificación sobre el fundamento. En su verso 12 vamos a ver lo que Pablo declara ahí mismo en 1 Corintios 3, versículo 12. Dice lo siguiente: y sobre este fundamento alguno, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedra preciosa, madera, heno, hojarasca. Dese cuenta, si nos damos cuenta, Pablo usa 6 materiales diferentes, toditos son diferentes, los cuales son distintos. Y los 6 materiales son, número 1, el oro. Todos nosotros sabemos que el oro es sostenible en el tiempo. Todos nosotros sabemos que el oro, aunque pase por el fuego, es relevante, prevalece. Todos nosotros sabemos que el oro, mientras pasa el tiempo, más interesante se pone. Y qué interesante, me llama mucho la atención, porque Pablo menciona el oro y menciona 6 características. O sea, menciona 6 materiales, diferentes. Y el número 1 es el oro. Todos nosotros hoy en día sabemos la importancia del oro. Que el oro, aunque pase por el fuego, no deja de ser. Que el oro, aunque vengan ríos, aunque vengan ímpetos, aunque venga lo que venga, el oro permanece porque es a prueba de fuego. Maravilloso lo que Pablo le está exhortando a los corintios. Y me llama la atención porque Pablo le señala estos 6 materiales, de los cuales hay 3 que son sostenibles en los tiempos y hay 3 que no son sostenibles en los tiempos. Y el número 2 es la plata. De igual manera nosotros sabemos que aunque la plata vale menos que el oro, aunque tiene menos importancia, pero es sostenible en el tiempo. Es sostenible en el tiempo. Y número 3, Pablo habla de la piedra preciosa. Materiales que son sostenibles con el tiempo. Materiales que son sostenibles en el fuego, en el tiempo, en la prueba, en la circunstancia. Materiales que no se mezclan, que no se ligan, que siempre se mantienen igual. Tú y yo como hijos de Dios tenemos que edificar a favor de una generación, a favor de nuestra familia, a favor de nuestra casa, a favor de nuestros hermanos. Usar nuestros dones para que nuestros hermanos sean ayudados como herramienta. Todos nosotros tenemos una herramienta de la cual nuestros hermanos necesitan, de la cual el cuerpo demanda que sea establecida, que funcione a la medida del diseño, a la medida del diseño del fundamento, el cual es Cristo. Y el cuarto material que el apóstol Pablo menciona es la madera. Nosotros sabemos que la madera no es relevante ante el fuego. La madera, cuando se choca con el fuego, se quema. Y el quinto material que Pablo menciona es el heno. Heno. Es una hierba fina, que también el heno es una hierba fina que los conejos la comen en diferentes países, en México. Hay muchos países donde el heno es una hierba fina y los conejos la comen. Y cuando hablamos de hierba, hablando Jesús una enseñanza sobre la hierba del campo, de que hoy es y mañana no es, tomamos como definición de que el heno no es sostenible en el tiempo. Y el sexto, número 6, es la hojarasca. Todos nosotros sabemos que la hojarasca no es sostenible en el tiempo. Entonces nosotros tenemos que evaluar cómo estamos edificando, cómo estamos usando la herramienta que Dios nos ha dado, los dones, las habilidades, la destreza que Dios nos ha permitido tener.
¿Desde qué posición nosotros nos estamos manifestando? ¿Desde qué posición de legalidad nosotros estamos edificando? ¿Estaremos edificando conforme a la medida del diseño, conforme al fundamento? Todos nosotros hemos escuchado lo que Dios, o entendemos, sabemos, lo que Dios le expresó a Moisés cuando Moisés iba a edificar el tabernáculo. A Moisés se le dio medida. A Moisés se le hicieron exhortaciones de que tuviera mucho cuidado a la hora de edificar, de que usara solamente la medida dada. Todos los hombres de Dios mayormente edificaban. A Noé se le mandó a construir una arca, de lo cual Dios le dijo, le dio medida. Nosotros también hoy en día, como hijos de Dios, como colaboradores por gracia, como colaboradores en Cristo Jesús, tenemos medida. No podemos salirnos de la medida. Una de esas medidas es la palabra. Una de esas medidas es la posición de hijo. Una de esas medidas es nosotros saber y entender de que somos colaboradores, de que somos administradores de los dones y habilidades que Dios nos ha dado. Y hasta donde yo entiendo, alguien que administra implica que no es dueño, que tiene una responsabilidad de administrarle al dueño conforme a la información que se le ha impartido, que se le ha confiado. Nosotros como hijos de Dios, como iglesia que estamos operando, que estamos expresando a Cristo, tenemos que usar la medida y las informaciones que el Espíritu de Dios nos ilumina por medio de la palabra. En pocas palabras, Pablo le estaba exhortando a que su edificación tenía que apuntar a sostener, a ser sostenible en los tiempos. ¿Cuántas cosas nosotros inventamos que hoy las hacemos y ya mañana no están? ¿Cuántas cosas nosotros edificamos y ya mañana no están? Por lo tanto, es tiempo de nosotros detenernos un poco y saber y conocer y entender de que en el fundamento hay medida y que a la hora de edificar se necesitan medidas. Tiene que haber un plano. Para usted edificar un edificio, una casa, tiene que haber un plano, tiene que haber medida. Y qué interesante de que un ingeniero se esfuerza por ir a la universidad para construir una casa. Un arquitecto se esfuerza para ir a la universidad para diseñar una casa. ¿Cómo puede ser una casa? Y hace todo lo posible para que se cumpla conforme al diseño. Nosotros como hijos de Dios, como colaboradores del reino por gracia, tenemos que usar la medida y las informaciones que se nos han confiado por medio del Espíritu Santo. Ahora vamos a ver cómo es una edificación sostenible en los tiempos. Cómo nosotros podemos llevar a cabo una edificación sostenible en los tiempos. Vaya conmigo al libro de Mateo, en su capítulo 7, versículo 24. Cualquiera pues que me oye esta palabra y la hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron viento y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye esta palabra y no la hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron viento y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Lo primero que nosotros vemos en esta base escritural es de que a los dos hombres le pasa lo mismo.
A los dos que estaban edificando le pasa lo mismo. Pero tuvieron un final diferente porque uno estaba fundado sobre la roca, la cual simboliza a Cristo, y el otro estaba edificado sobre la arena, sobre lo que no era sostenible. Y hay varios aspectos que Jesús en esta enseñanza menciona. Y si nos damos cuenta, aquí el maestro nos enseña dos principios que son vitales para nosotros edificar nuestras vidas, para nosotros edificar nuestro ministerio, para nosotros edificar aquellas cosas que Dios ha puesto en nuestras manos, para nosotros usar nuestras habilidades, nuestra destreza que Dios nos ha dado. Y la primera palabra que Jesús usa o el maestro enseña en cuanto a nosotros edificar, aquí según Mateo 7:24, versículo del 24 al 27, hay una palabra que Jesús usa en el verso 24, la cual es la siguiente: cualquiera pues que me oye esta palabra. Para nosotros edificar una generación sostenible en el tiempo, la palabra iluminada por el Espíritu tiene que ser la que nos guíe, la que nos dirija, la que sea, la que tome el diseño en nuestras vidas para nosotros tener una edificación conforme al fundamento y que esa edificación sea sostenible en los tiempos. La palabra es la que tiene que ser relevante en nuestras vidas. La palabra es la que tiene que sobresalir en todas las edificaciones. Para nosotros terminar firme, para nosotros terminar eficazmente, para tener una generación enfocada en Cristo, para tener una generación que sea sostenible en los tiempos. Hoy en día, más que nunca, hace falta que la palabra se levante. Hoy en día hace falta que la gracia, que el favor de Dios opere más en nuestras vidas. No podemos dejar la palabra fuera de la edificación. No podemos usar filosofía. No podemos usar lo que es un conocimiento intelectual. No podemos venir a edificar desde el individualismo. No podemos trabajar individualmente porque estamos en un cuerpo. Por lo tanto, nuestra edificación tiene que venir por la palabra, la cual es una medida exacta, la cual es una medida que va conforme al fundamento. La palabra es lo que nos va a dar la medida exacta a la hora de nosotros edificar en Cristo. Escúchelo bien, en Cristo. Nosotros estamos fundamentando en Cristo. La palabra iluminada por el Espíritu es la que tiene que guiar nuestras vidas. La palabra iluminada por el Espíritu es la que nos tiene que dar hacia dónde vamos, hacia dónde nos vamos a dirigir, porque ella es la que tiene la medida exacta, es más eficaz, es cortante más que una espada de doble filo. Por lo tanto, la palabra, cuando Jesús menciona que el que oye la palabra y la hace, Él le compara con un hombre prudente. Porque Jesús sabe y entiende, el Cristo de la gloria entiende y sabe que a la hora de edificar hay que usar prudencia, hay que usar materiales, hay que usar herramientas, pero antes que todo hay que usar lo que se llama prudencia. Por eso el maestro declara en otra porción de la palabra y dice que hombre que vaya a edificar no se sienta primero a ver si tiene lo que necesita para edificar y que no quede en vergüenza. Entonces la palabra, esta declaración que Jesús hace referencia a la importancia y a la eficacia que contiene la palabra. Para formar una edificación sostenible en la vida de hombres y mujeres de Dios, la palabra es la que nos va a moldear conforme al fundamento. La palabra es lo que nos va a decir qué herramienta usar, cuándo y dónde, en qué tiempo, en qué temporada.
Por lo tanto, la palabra tiene que ser algo principal en la vida de cada hijo de Dios, en cada colaborador de su reino, en el que enseña, en el que predica, en el que ora, en el que sirve. La palabra es la medida exacta para nosotros edificar, siempre y cuando vayamos a edificar en el fundamento. La segunda palabra que Jesús usa en el versículo 24 también es la palabra hace. Cuando Jesucristo se refiere, el maestro se refiere a la palabra hace, está hablando de la diligencia que tenemos que tener nosotros en cuanto a la palabra. La diligencia que tenemos nosotros que expresar, el hambre por la palabra, la necesidad por la palabra iluminada por el Espíritu. Porque ¿cómo vamos a dejar una generación mirando a cara descubierta? ¿Cómo vamos a establecer una generación sostenible en los tiempos? ¿Cómo vamos a edificar una generación que sea eficaz en los tiempos, que no se tuerza, que no sea engañada por filosofía, que no sea engañada por el individualismo que hoy en día hay? Que no sea engañada por el sistema, a menos que no sea por la palabra, a menos que no sea por la diligencia, que nosotros hoy en día que operamos en esta generación no tengamos un compromiso con la palabra, no tengamos un compromiso por la palabra iluminada por el Espíritu de Dios. Ahora bien, todos nosotros tenemos que entender que si nosotros no abrazamos la palabra y no somos diligentes para ejercitarnos en ella, para fundamentarnos en ella, porque ellas son las que nos muestran a Cristo y las que nos ayudan a nosotros permanecer firmes en el camino y en el propósito del Señor. Porque nuestra edificación como hijos de Dios y como colaboradores del reino, que conocemos el fundamento, que tiene que ser sostenible en los tiempos. Y cuando hablamos de ser sostenible, me refiero a que nuestra edificación tiene que sostener y empoderar a la generación presente y a la generación futura. Por lo tanto, en modo de conclusión, en modo de reflexión para concluir, tenemos que abrazar la palabra más que nunca para poder edificar generaciones sostenibles, generaciones que sean trascendentales en los tiempos, generaciones que expresen a Cristo, que levanten el nombre de Cristo, que mantengan el nombre de Cristo en alto, para nosotros poder saber de que no hemos corrido en vano como el apóstol Pablo. Gracias y paz, amados hermanos, en esta noche, y espero que la exhortación de la palabra haya sido de edificación como lo fue para mi vida. Vamos a orar por aquellas personas que están conectadas en esta transmisión. Quizás no conocen al Señor, quizás no conocen a Cristo, quizás no han entregado su vida al Señor, pero queremos orar. Padre, gracias, Señor. Gracias por esta oportunidad que tú nos das, Señor, de poder hablar de tu grandeza, Señor. Oro por cada uno de mis hermanos que está conectado por esta vía, para que tú nos fortalezcas, para que tú seas, Señor, el que nos ayude por medio del Espíritu de Dios, por medio de la iluminación de la palabra, a edificar, Señor, a tener edificaciones que sean sostenibles a través de los tiempos, Señor. En el nombre de Cristo, muchas gracias, Señor. Amén y amén. Que Dios nos fortalezca a todos hasta el día de Cristo. Un abrazo desde aquí, desde Congregación Cristiana. Hasta la próxima entrega.